Salam aleikum, aleikum en sala. Mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga. El tema de este video vamos a hablar de malongo en Puerto Rico. Ustedes han escuchado sobre el palo malongo en Cuba, pero han escuchado muy poco del desarrollo del palo malongo en Puerto Rico. Los paleros y ganguleros cubanos creen que en Puerto Rico no hubo un desarrollo del palo malongo. Sí, hubo un desarrollo del palo malongo. Se dieron las mismas circunstancias que se dieron en la isla de Cuba en cuanto a la práctica mágica de aquellos esclavos descendientes del Congo que vinieron con su conocimiento específicamente aquí a la isla de Puerto Rico y a desarrollar la práctica de forma clandestina, porque en la historia de la esclavitud ustedes saben que todos los esclavos de las distintas regiones del África fueron adoctrinados por la Iglesia Católica Apostólica Romana y no era permitido ejercer algún tipo de práctica religiosa que no fuera la de la fe católica. En este video vamos a hablar cosas específicamente de Puerto Rico. Voy a hablar de mis investigaciones, específicamente en el monte, desde bien joven, y unos datos bien interesantes que va a levantar curiosidad incluso a los practicantes del palo en Puerto Rico. Así que esto es una pequeña introducción del tema que voy a hablar en este video. Primeramente vamos a hablar de la esclavitud en Puerto Rico, que comenzó en el 1513 ante la disminución de la población indígena. Esa fue la razón principal por la cual se establece la esclavitud en Puerto Rico, específicamente con esclavos de distintas regiones de África. En el 1530 entraron los primeros 200 esclavos a la isla de Puerto Rico, o la isla de Borinquen, como usted le quiera llamar. Y en el 1553 había una población de 1500 negros esclavos en la isla. Los esclavos africanos eran de las siguientes tribus o etnias. Importante que usted escuche esto. Gelofes era un esclavo que vino de la región de Senegal y Gambia. Bozales, esa palabra usted la va a escuchar mucho en el lenguaje cuando se habla de la esclavitud, pero los bozales venían de la región de Sudán. Los mandingas, en los cuales yo estoy bastante relacionado porque tenía parientes de esa descendencia, eran de la región de Mali, Guinea y Senegal. Entonces estaban los Fula, que eran de la región de Senegambia. También estaban Biafanda, que eran de la isla de Cabo Verde. También estaban los Mende, que eran de la región de Sierra Leona y Liberia. Los yorubas, que ustedes creen que los yorubas se quedaron en la isla de Cuba, no, aquí en Puerto Rico llegaron esclavos de la región de Nigeria, que era perteneciente de la tribu yoruba. Entonces también aquí en Puerto Rico estuvieron los Fanti, provenientes de la Costa de Oro, y otros bien importantes.
la tribu Carabalí. Habían esclavos de la tribu Carabalí, de la región de Calabar y Camerún. También había unos bozales que le llamaban así también, eso eran de la región Bantú del Congo. Y estaban también, para hacer la salvedad, también aquí habían esclavos del Congo, pero de la región de lo que se conoce como el Manicongo. Usted sabe que hubo un reinado en el Congo que se le llamaba así, el reinado del Manicongo. Pues también habían esclavos de esa región. Y por último, de Mozambique, región africana, también, que ustedes saben, conocen bien esa región en África. Este registro que yo estoy trayendo a colación no fue que yo lo leí de una libreta de un tata por ahí, de aquí de Puerto Rico, sino que esto es una información histórica del registro central de esclavos en la región de Ponce. Para los que no sepan lo que es la región de Ponce, es una de las ciudades más importantes en el sur de la isla de Puerto Rico. Y en los registros históricos aparecen estos 12 grupos que estuvieron en la isla de Puerto Rico por motivo de la esclavitud. Quiero traer este contexto para que ustedes vean que había presencia Congo, que es la que más nos interesa a nosotros, en la isla, tanto de la región Bantú, como también de aquellos que venían del reino del Manicongo. Eso es bien importante que usted lo tenga presente, porque la gente tiene una idea de que los congos llegaron solamente a Cuba. No. Los congos llegaron a la Española, que es la región que se conoce ahora como Santo Domingo, y Haití, y también llegaron a Puerto Rico, y en Cuba también llegaron los congos. Eso es importante que usted lo tenga presente, porque se dice cosas sin tener el conocimiento de que aquí había presencia Congo en la isla. Por lo tanto, si hay presencia Congo, eso implica que aquí hubo un desarrollo del palo malongo. No en la similitud como lo vimos en Cuba, pero sí porque el conocimiento que ellos tenían, trataron, específicamente el conocimiento mágico, trataron de trabajarlo en una circunstancia donde había una intolerancia religiosa. Eso usted tiene que tenerlo claro cuando hablemos del desarrollo del palo malongo, del palo monte, del palo mayombe, del palo quimbiza. Para uno tener una idea clara de que estas prácticas del palo tuvieron muchas dificultades en desarrollarse por motivo de la intolerancia de la autoridad española, la autoridad eclesiástica y la autoridad de los hacendados y los capataces de esas haciendas. Ahora vamos a hablar de los esclavos africanos, y ya ustedes tienen una idea de las distintas regiones africanas que estaban representadas en la isla de Puerto Rico a través de la esclavitud. Pues estos esclavos fueron a vivir a haciendas que estaban bajo control de un amo, de un capataz, de una servidumbre que vigilaban a los esclavos. La área específica donde se trabajó la esclavitud bastante intensa fue en las haciendas de caña de azúcar. Entonces, los esclavos trabajaban aproximadamente 16
a 18 horas diarias. Nosotros trabajamos 7 horas y media y usted ve como nosotros llegamos a la casa cansados, agotados, por el trabajo que tenemos, que no es lo mismo con un machete cortando caña en una hacienda donde el sol te estaba dando, que te afectaba la piel, te creaba problemas de hidratación, o sea, te creaba una serie de cosas como lo que estamos experimentando aquí en Puerto Rico en estos días, unos calores extremos, pero imagínese con poca hidratación de agua, unos capataces dándote latigazos para que tú hagas, produzcas trabajo bajo una presión diaria continua de 16 a 18 horas diarias. Eso no es fácil. Entonces se levantaban muy temprano en la mañana y se acostaban a bajar el sol. Pero en adición a esos esclavos que se dedicaban al corte de caña de azúcar, habían esclavos que estaban dedicados a la tala, o sea, a la agricultura, a la siembra de frutos, vegetales, etc. Y entonces estaban los domésticos, que eran los que se encargaban de las tareas de la hacienda: lavar, planchar, limpiar, cuidar a los niños. Y por otro lado, esos dueños o hacendados se dedicaban a trabajar como jornaleros, específicamente realizando tareas fuera de la hacienda. Algo bien importante que usted tiene que tener claro es que los esclavos descendientes del Congo no podían practicar su espiritualidad, ya que si ellos practicaban su espiritualidad, su vida estaba en peligro. Si alguno de los hacendados descubrían algún tipo de trabajo espiritual montado o alguna figura de madera, eso podría ser desde castigarlo a latigazos como ahorcarlo. Esa era la realidad. ¿Y por qué esa represión religiosa de parte del hacendado, de las autoridades eclesiásticas? Era básicamente por la información que transmitían aquellas personas que trabajaban en la trata de esclavos. Ellos conocían la región del Congo, tenían conocimiento de las prácticas mágicas del Congo, y los misioneros católicos que trabajaron allí sabían de los muñecos que ellos construían en su región, las prácticas espirituales, y todo ese conocimiento que ellos tenían lo transmitieron a las haciendas, lo transmitieron a los clérigos, lo transmitieron a aquellas personas que trabajaban directamente con los esclavos. Por lo tanto, el hacendado y el patrón y los capataces tenían claro una serie de cosas, porque ya tenían una información de parte de los barcos esclavistas. Así que la práctica de lo que hablamos de la magia Congo no era una práctica abiertamente como la podemos hacer en estos momentos, que hay una libertad religiosa. Eso que quiero que ustedes lo tengan presente. A pesar de la depresión, más que nada, que tenían los negros esclavos, o la tristeza por no poder practicar lo que ellos creían, comenzaron de forma oculta, o vamos a decir clandestina, a realizar trabajos mágicos, y empezaban a ocultarlos en el monte. Por eso la práctica del palo malongo en sus comienzos, lo que nosotros llamamos palo malongo, básicamente la primera herramienta de trabajo de estos esclavos que tenían
el conocimiento de la magia Congo. Hemos hablado de los Inyanga, que de ahí es que viene el desarrollo de la palabra Nganga. Los Inyanga eran los brujos que venían del Congo, que tenían un conocimiento. La verdadera prenda que llegó a Cuba no es la historieta esta que llegaron prendas a distintas provincias de Cuba. Eso no es así. Cuando yo les he dicho a ustedes, si un negro Congo montaba una figura de madera en un barco esclavista, lo tiraban a él por la borda y la figura de madera también. Eso no. El que diga eso no conoce la historia de la esclavitud en las Antillas. Por lo tanto, el palo malongo se desarrolla en el monte, específicamente unos árboles en específico que luego a través de este video voy a mencionar. Utilizaban esos árboles para esconder sus trabajos mágicos. Utilizaban la tierra, utilizaban las plantas y utilizaban las piedras. Recuérdense que la realidad de la vegetación que ellos tenían en el Congo no era igual a la que tenían acá en Puerto Rico. Era muy distinta, igual que en Cuba. Por lo tanto, ellos empezaron a conocer la vegetación específicamente de la isla de Puerto Rico. Porque aquí estoy hablando del palo malongo que se desarrolló en Puerto Rico. Que usted no va a ver a nadie por ahí escribiendo ni tan siquiera un ensayo sobre eso. Pero aquí hubo desarrollo del palo malongo. No el desarrollo que hubo en Cuba, que fue más amplio, pero aquí la primera semilla del palo malongo se sembró también en Puerto Rico. Eso es una realidad. Y el que diga eso, la evidencia está ahí, ya las mencioné. Aquí había negros Congo de la región Bantú y que venían también de la región del Manicongo. Así que ellos tenían ese entendimiento. Y eso es lo que quiero llevar a través de este video, que el malongo está presente en Puerto Rico. Y que las primeras semillas del malongo ya estaban desde el proceso de la esclavitud aquí en Puerto Rico. Lo que descubrí en el monte. Aquí es que yo empiezo a ver cosas que se están dando específicamente en unas caminatas que yo hacía con mis amigos cuando yo era adolescente en montes cerca de la costa, en el área noroeste de la isla. No voy a decir los sitios específicos, pero muchas veces tenía un amigo que nos llevaban a caminar a dos fincas. Había una finca que ahí fue que yo descubrí muchas cosas interesantes. Específicamente, que había muchos árboles frutales, como la guayaba, el caimito, el mamey, la cereza, el jovillo, entre otros. Ese era el propósito principal de esas caminatas. Ir a buscar esos frutos. Me acuerdo que nos llevaba, cada cual se llevaba una bolsa o un cartucho, como le decían en Puerto Rico, para recoger esos frutos que durante la caminata, que eran caminatas aproximadamente de 3 a 4 horas. Y en esas caminatas, en esa área noroeste de la isla, yo empecé a encontrarme yacimientos indígenas, por ejemplo, de la tribu Ineri, que es más antigua que la taína, pero también encontré cosas, estructuras que estaban montadas para la época de la esclavitud. Y empiezo a ver cosas extrañas en esas estructuras. Entonces lo
Los amigos míos pues no le daban mucha importancia a eso, pero ya yo tenía como unos intereses hacia la antropología y específicamente el área de la arqueología. Pero había unas cosas que me levantaron cierta suspicacia cuando yo caminaba en el monte. Estructuras que, porque en aquel entonces el monte estaba mucho más cerca de la área del Cañaveral. Eso era bien importante. Y donde yo me crié era una área bastante extensa de Cañaveral. Pero también estaba el monte. Había una integración entre el Cañaveral y el monte. Y ahí empiezo a ver, cuando empiezo a hacer esas caminatas por esos lugares, empiezo a ver cosas extrañas. ¿Entiendes? Una de las cosas que me levantó mucha curiosidad eran las historias urbanas que en el barrio se realizaban acerca de unos hombres morenos que salían del monte. Yo me acuerdo que el hermano mío le llamaba a eso los yures. Yures. Decía, mira, fulana de tal vio un yure. Y entonces cuando algunas de las personas, específicamente de adultos como jóvenes que iban a caminar a esos montes, sentían que alguien los seguía. Y yo me acuerdo que miraron para atrás, mira, nos están siguiendo. Pero nosotros sabíamos que no era persona humana que nos estaba siguiendo, era como algo extraño. Lo que pasa es lo siguiente. En adición que sentíamos esa presencia de esos espectros en el monte, también cuando nosotros caminábamos hacia la cima de una montaña, veíamos como figuras humanas en la copa de los árboles. Y eso nos llamó mucho la atención. Y por la noche, como nosotros vivíamos cerca del monte, se veían muchos espectros. Específicamente, la gente describía que veía hombres hombres de tez negras con cadenas caminando en la calle. En esa época yo no era espiritista, era más católico, apostólico, romano, pero a mí me interesaba mucho la antropología, la arqueología y todas esas cosas de conocer más de mi tierra, de mi país y del monte específicamente. Y esas historias no se me borraron. Y me acuerdo mi hermano que me mencionaba, mira que vieron el Yure. Y le llamaban distintos nombres. Así que ya adulto empiezo a investigar, cuando yo empiezo a hacer investigaciones paranormales y empiezo a ir a montes, me percato que mi cámara empieza a tomar fotos extrañas. Y específicamente espectros en ciertas áreas del monte, espectros en un camino o en la copa de los árboles, cosas bien extrañas. Entonces, en uno de esos montes que yo investigué en el área metropolitana, me topo con seres espirituales, específicamente esclavos, que sus espíritus se quedaron estancados en ese lugar. Y yo empecé a investigar qué tipo de situación histórica hizo que estos esclavos se quedaran básicamente estancados en ese lugar. Y ahí empiezo a estudiar la historia de los cimarrones. Los cimarrones, para los que no saben
¿Quiénes son? Los cimarrones eran esclavos que se escapaban, y entre ellos, la mayoría de ellos que se escapaban eran los congos, porque los congos eran gente de coraje, gente bien determinada, gente que enfrentaba la batalla, no tenían las características que tenían los yorubas, jamás, eran seres más confrontativos, más así, que se rebelaban más hacia la autoridad, esa es la palabra. Y entonces ellos buscaban durante la noche la hora para poder escapar de la hacienda y refugiarse en el monte. Y entonces, según la historia de Puerto Rico, se le llamaban cimarrones. También en la isla de Cuba hubo fenómenos así, situaciones donde los esclavos se escapaban de las haciendas y se quedaban refugiados en el monte y vivían de las cosas del monte, y siempre en una lucha continua evitando que los atraparan, porque esa era la realidad. Si tú te escapabas de una hacienda, tú tenías que tener claro que la hacienda iba a mandar unos capataces a buscarte, con perros, a caballo, te iban a buscar. Y en algunos casos trágicamente morían esclavos por un rifle de esa época, de la época colonial, donde le disparaban. O te cogemos, si lograban atraparlo vivo, pues usted sabe que él iba a pasar por un martirio de latigazo, de castigo severo. Podía estar hasta un mes amarrado con cadenas en una esquina. O sea, podía... los que han estudiado la historia de la esclavitud saben lo que yo estoy hablando. Por lo tanto, ellos evitaban que fueran atrapados. Entonces, y los que le presentaban resistencia, lamentablemente morían, como yo indiqué, con un rifle colonial de esa época, una escopeta, como usted le quiera llamar. Entonces, es importante tener esto claro. Estos negros cimarrones, específicamente estos esclavos que vienen de la región del Congo, que eran los rebeldes, que eran los oposicionales, empiezan a desarrollar sus prácticas mágicas y a pedirle ayuda a sus seres, a sus ancestros, para poder vencer al amo y a los capataces y a todos los que estaban en contra de él. Y entonces en el monte, en la soledad, en la oscuridad de la noche, ellos realizaban ciertos rituales dirigidos hacia sus enemigos, que eran los hombres blancos, los hacendados. Esa fue una de las razones por la cual ellos empiezan a utilizar la magia para protegerse de sus enemigos. Usted no ha visto videos aquí hablando así específicamente como yo estoy hablando. La magia Congo en Puerto Rico fue una forma de tratar de aplacar a los enemigos de esos esclavos negros, específicamente los congos. Y entonces, en ese proceso de estar en el monte, empezaron a familiarizarse cada vez más con las plantas, los palos, la tierra y la piedra. Usted ve a los paleros aquí hablando de la piedra, del matari. Mira,
Una cosa que podía pasar desapercibida para el amo, el capataz, las autoridades españolas y la autoridad eclesiástica. Los congos trabajaban su espiritualidad con las piedras, lo que nosotros ahora le llamamos matar. ¿Y por qué la piedra? La piedra, ellos podían representar su ancestro, sus seres espirituales que los acompañaban. Podían llevar esa piedra a la hacienda. Nadie se imaginaba que ahí vivía una espiritualidad, porque en el monte o en los lugares donde uno camina encuentra montones de piedras. No levantaba sospecha. No es lo mismo que tú hacer un muñeco de madera, meterle 20 clavos y que lo vea todo el mundo ahí, ¿entiendes? Entonces, el matari, lo que se llama ahora el matari o la piedra, empezó a ser como un símbolo para ellos expresar su espiritualidad, y que estaban claros y convencidos de que eso no iba a levantar sospecha a los hacendados, porque como la piedra es algo usual y común verla en el área de la hacienda, en el cañaveral, en muchos lugares, hasta para construir las carreteras, pues obviamente específicamente los caminos, pues eso no. Entonces pues, ahí recuérdese, toda la práctica del desarrollo del palo malongo fue algo bien oculto, no fue algo abierto como lo que vemos ahora, que usted ve a la gente tomándole selfie a las prendas y cosas así. En esa época ellos practicaban su espiritualidad a escondida, clandestina. Eso usted tiene que tenerlo claro. Entonces, en el año 1993, yo me dedico a investigar fenómenos paranormales en Puerto Rico, específicamente los espectros en distintos lugares en la isla, específicamente donde me decían, mira, en tal sitio hay presencias espirituales. Yo me acuerdo que yo visité un museo bien famoso aquí en Puerto Rico, el Museo de Vallajá, y ellos tienen lo que se llama, el cuartel de Vallajá, pero el cuartel de Vallajá tiene un museo de las Américas. Pues cuando yo voy a la parte de la esclavitud africana en la isla y empiezo a ver los instrumentos de tortura que se utilizaban para los esclavos, y empiezo a identificarme con las cosas que habían allí, yo empiezo a tener un tipo de experiencia espiritual. Hasta vi muchas de esas cosas que realizaban los hacendados en contra de los esclavos. O sea, esa energía de esos objetos me impactó. Tenía una energía tan negativa, y hasta tú salías deprimido de allí, porque es que, ¿sabes? Ver que ellos utilizaban esas máquinas de tortura para castigar a los esclavos. Es como algunas personas que han ido a museos de la Inquisición han tenido la misma experiencia. Así que ahí yo empiezo a darme de cuenta, y la realidad es que muchos paleros aquí en Puerto Rico ha pasado por desapercibido que hay mucha presencia congo en el monte, pero demasiado. Porque usualmente los paleros, los ganguleros, lo que piensan son en los que estaban en la región del Congo, pero no pensaron en los que dieron su vida en tierra de Puerto Rico, esos esclavos descendientes del Congo que sufrieron, que pasaron hambre, pasaron miseria,
fueron hasta abusados sexualmente, pasaron por un montón de cosas, especialmente las mujeres. Entonces, cuando tú escuchas gente diciendo que tengo un perro de prenda, que tengo un muerto encadenado, ¿usted cree, qué usted cree que van a opinar esos esclavos descendientes del Congo de que usted trabaje con los espíritus y esté encadenando? Usted no entiende los espíritus descendientes del Congo que están en este país. Si usted me habla de que usted tiene un perro de prenda, usted no estudió la historia de la esclavitud, ni de Puerto Rico, ni de Cuba, ni de ningún otro lugar. Usted no sabe la tragedia, porque esa es la verdad, de esos negros esclavos descendientes del Congo que pasaron un montón de vicisitudes. Entonces, cuando una persona hace eso, ¿usted cree que los espíritus ancestrales de la región del Congo, específicamente estos esclavos que vienen de la región del Congo, van a estar contentos con esas actitudes que usted tiene de estar encadenando espíritus? Eso lo hace personas que desconocen la historia de la esclavitud en las Américas. Punto. Entonces quiero hacer salvedad de ese aspecto. El palo malongo se practicó en Puerto Rico. Y podrán decir lo que ustedes quieran, pero el palo malongo, la base de esta práctica espiritual, se dio en Puerto Rico. No como se dio en Cuba, en algunos aspectos después, para el siglo XVI, XVII, no. Pero ustedes no pueden negar que la práctica del malongo estuvo presente en Puerto Rico. Y te lo dije al principio cuando te indiqué los descendientes del Congo que vinieron por esclavitud. Y eso viene de un registro histórico de la ciudad de Ponce. Hablando un poco de la investigación que yo realicé para los años 90, este servidor visitó un monte en el área metropolitana y utilizaba una cámara de rollo con flash. Esas son las ideales, porque con esas uno puede captar espectros o entidades, por ejemplo, en un área oscura del monte. También utilicé grabadoras digitales. Comencé a tomar fotos en la vegetación, específicamente en la copa de los árboles. Y entonces, cuando yo empecé a hacer esas prácticas, comenzaron a salir espectros de color violeta oscuro, que luego con unas amistades que yo hacía estas investigaciones empezaron a llamarle los betunes. Yo no entendía al principio, sabíamos que eran negros esclavos. Y por su test, por las fotos que nosotros tomábamos, captábamos esas entidades, y que eran de un color violeta oscuro. Y empezaron, mis amistades empezaron a llamarle betunes. Básicamente, pues, betún es lo que se utiliza para brillar los zapatos, por eso fue que le llamaron así. Entonces me di de cuenta que en el monte había muchísimos espíritus cimarrones. Y habían espíritus no solamente, hago la salvedad, no solamente de la región del Congo, habían de las regiones que yo mencioné aquí también. O
sea que no, los que se escapaban no eran únicamente congos, se escapaban también esclavos de que vinieron de otras regiones del África, ¿ok? ¿Qué pasa? Estos espíritus cimarrones se quedaron atados al lugar. Y en mis caminatas en el monte me percaté de objetos extraños, antiguos, como vasijas de barro con un contenido ahí que yo desconocía. Sabía que no eran taínos, o sea, que no eran indígenas, no eran indígenas. Y que eran unas vasijas de barro de muchísimo tiempo. Entonces, de forma visible, pero lo más que me llamó la atención era que estaban cerca de ciertos árboles, que después yo voy a mencionarte qué árboles fue los que, y ahí yo me di de cuenta que era práctica de magia congo. Y después yo te voy a decir cuáles fueron los árboles que yo vi esas cosas. También veía sacos, pedazos de tela amarrados en los topes de los árboles, pero era como, no es, el saco todavía no se mantenía en buenas condiciones, sino que eran los pedazos como de saco, como guindando en la parte de arriba del árbol. Entonces estamos hablando de muchísimo tiempo. Y las tormentas, todos los fenómenos atmosféricos pudieron deteriorar eso, que obviamente los negros congos, sus trabajos espirituales o mágicos los trepaban en la copa de los árboles, utilizaban sacos para ocultarlos, para que no fueran descubiertos. Entonces, todas esas cosas yo las vi en el monte. Al principio yo veía cosas y creía que eran de los indígenas, pero no eran de los indígenas, eran de los esclavos que practicaban su magia. Y esto yo lo vi desde bien joven. Y después cuando entré a hacer investigaciones, empecé a ver, ya con una base empecé a entender por qué eso estaba ahí. Entonces, también otra cosa que noté es que yo vi un grupo de cortes de palo puesto uno encima de otro. Entonces, obviamente, yo entendí que eso no era que estaban recortando el monte ahí, sino que era que eso tenía un propósito. Un amigo me dice, mira, eso lo están utilizando para hacer fuego, para hacer fogatas por las noches. Pero que yo vi que ciertos palos, pues no, hay unos palos específicos que en el monte se utilizan para hacer carbón vegetal o para quemar. Y yo vi que esos palos específicos había diversidad, no eran todos iguales. Y eso me levantó una sospecha de que eran palos posiblemente que estos esclavos descendientes del Congo los amontonaron de acuerdo a lo que ellos, al conocimiento que ellos tenían del monte. ¿Ok? Entonces, también otra cosa que no mencioné es que también enterraban cosas debajo de ciertos árboles que los voy a mencionar ahorita, y también en el tronco del árbol hacían una especie de hueco en el palo para esconder el trabajo mágico que ellos estaban realizando. Y las prácticas mágicas de estos negros esclavos
descendientes del Congo estaban dirigidas, como yo mencioné en este video, en la época de la represión de parte de los hacendados, capataces, las autoridades españolas, eclesiásticas, contra el negro esclavo. Que el propósito de la magia estaba más dirigida a protegerse del amo, a protegerse de las autoridades esclavistas. También utilizaron su magia en los procesos de enfermedad. Cuando el negro Congo estaba enfermo, el negro esclavo Congo estaba con condiciones físicas, empezaron a utilizar las plantas del monte para curar sus dolores, y ahí hubo cierta flexibilidad de parte del hacendado para que ellos fueran al monte a buscar plantas medicinales o troncos de pedazos de palos de árboles, de hojas, etcétera, para hacer lo que llamamos remedios naturales. Y ahí todo eso solapadamente ellos estaban practicando la espiritualidad Congo, la magia Congo, ahí la estaban practicando. Y nadie se daba por enterado. Pero la flexibilidad vino porque empezaron a enfermarse los negros esclavos por la intensa actividad de trabajo que yo les mencioné, 14, 16 horas. Entonces, pues obviamente el amo tenía que flexibilizarse en el sentido de permitir que ellos se buscaran sus plantas y sus cosas para ellos curarse, porque si no, pues la cantidad de esclavos fallecidos hoy va a ser grande por problemas de salud. En adición que pudieran haber tenido algún tipo de médico, alguna persona que tuviera en esa época, pues es bien difícil, no es como ahora que tenemos médicos especialistas, no. Es una época bien difícil. Entonces la alternativa era el conocimiento de las plantas medicinales en el monte. Que en Puerto Rico hay gente que ha dedicado a estudiar esto a la saciedad. Puerto Rico es uno de los países que tiene una gran variedad de plantas medicinales. Y muchos de los paleros no saben, no crean que los paleros se saben toda la botánica de Puerto Rico, porque eso no es así. Estudiar las plantas medicinales en Puerto Rico, las hierbas y las hojas de los árboles, y buscar si pueden darnos algún beneficio medicinal, eso requiere años de estudio. Aquí en Puerto Rico hay un señor famoso que lo busca todo el mundo, personalidades de este país, por su sapiencia y su conocimiento del monte. Se supone que los Tata Inquisimalongos conozcan todo eso, pero no creas que todos Tatas Inquisimalongos en Puerto Rico tienen este conocimiento. Uno tiene que aprender de otras personas que se han dedicado a estudiar lo que se llama los remedios naturales o las plantas medicinales que hay en este país. Yo te garantizo que si los arqueólogos de Puerto Rico realizaran excavaciones en haciendas famosas aquí en Puerto Rico, haciendas azucareras, o por lo menos identificar esas haciendas y hacer excavaciones, podrían encontrar muchos yacimientos, objetos que están relacionados con las prácticas mágicas de los Congos. Pero aquí los antropólogos en Puerto Rico
Y esa es la verdad, y específicamente a los arqueólogos, que son los que hacen esas excavaciones, le han dado más preponderancia y más importancia a los hallazgos de las tribus Inneri y los taínos. Pero si se dedicaran a estudiar, a investigar la esclavitud en Puerto Rico y especialmente la evidencia que hay en las haciendas, yo te hago un cuento, vamos a encontrar muchas cosas más que nos van a indicar que el palo malongo o los comienzos del malongo estaba bien activo en esta isla. Hay procesos que en Puerto Rico no se dieron, pero sí se dieron en Cuba. La razón de eso tiene que ver mucho por las epidemias que se dieron en aquellos entonces, que muchos de estos descendientes Congo pues dejaron de seguir practicando esto, y después los descendientes, los que llamamos los negros congos criollos, pues ya estaban como más adentrados a la práctica de la religión católica apostólica romana. En mi familia hay descendencia africana, y yo me acuerdo que mis tías, que eran mis tías paternas, que eran hermanas de mi abuela, nunca se casaron. Una de las cosas que me llamó la atención, un árbol de jobo, ellos vivían en una calle del pueblo de Fajardo, y detrás de la casa había un palo bien grande de jobo. El palo de jobo, según las investigaciones que yo he hecho en Puerto Rico, es un palo brujero, un palo que se utiliza en las prácticas del palo. Pero esto no viene de la noche a la mañana, esto viene de los esclavos descendientes del Congo que descubrieron ciertas cosas de este palo. Y yo me acuerdo de ese palo, siempre me gustaba ir a buscar jobos allí en ese palo. Y ellos utilizaban mucha palabra africana. Por ejemplo, una vez yo vi a una de mis tías discutiendo con mi papá y decía, deja esa dinga. Y yo empecé a oír palabras que es palabras de origen africano, que se utilizaron en Puerto Rico, y hay personas que se han dedicado a investigar las palabras que todavía los puertorriqueños utilizamos, que vienen de esa descendencia africana. Los africanos, la profundidad en nuestra espiritualidad, específicamente los puertorriqueños, que somos un mestizaje, que está el español, el indio y el africano, nosotros tenemos muchísimas cosas de los africanos, y específicamente en la forma como nosotros practicamos nuestra espiritualidad. Eso es bien importante que usted lo tenga claro, para que usted entienda a los puertorriqueños. Aquí el malongo se sembró, las primeras semillas de esta práctica se sembraron en Puerto Rico. Y después, por las situaciones que yo le hablé de las plagas, pero la evidencia de esas prácticas están enterradas en las haciendas, en los montes, de forma oculta, que nadie ha descubierto eso. Que ellos construían sus figuras mágicas. Pero lo que pasa es, en Puerto Rico, yo tuve la oportunidad de toparme con eso, pero lamentablemente en esa época yo no era muy ducho en esos temas. Pero después, en el análisis, en práctica, después me vuelvo a topar cuando hago investigaciones paranormales. Y en el monte me doy de cuenta que hay mucha arqueología congo en este país, específicamente
las expresiones mágicas de estos esclavos que lo dejaron impregnado en los palos, en los árboles de nuestro país. Y voy a hablar de los palos que yo encontré cosas extrañas y que me levantaron la sospecha de que había presencia mágica congo ahí. Para que tiene duda, los esclavos descendientes del Congo construyeron fundamentos en Puerto Rico. No crea que son los fundamentos, la enganga, y las cosas que el quiriquín y cosas que usted ve por ahí. No. Los fundamentos que ellos podían construir en un proceso de represión religiosa que había en ese entonces. Sí, hay fundamentos de lo que nosotros llamamos malongo. Porque en los comienzos de la esclavitud, tanto en Cuba y en Puerto Rico, la práctica más importante era el malongo. Por eso hablan de malongo como si eso fuera algo conocido, y ellos no saben ni lo que están hablando, porque la práctica malongo es la práctica más primitiva de la espiritualidad congo, la más antigua, y era una práctica mágica escondida, clandestina, no era una cosa abierta para que, como hacen ahora, que fotografían las prendas. No, nada de eso, era oculto todo. Por eso es que el palo debe ser una práctica oculta, no es una práctica para que yo le enseño la prenda a todo el mundo, que la vea, todas las cosas que yo tengo, o aprendamos de los primeros esclavos descendientes del Congo, que escondían sus prendas, sus fundamentos, sus enquisis, básicamente. ¿Qué es lo que ellos escondían ahí? Sus enquisis. Un negro esclavo venía con su piedrita, que la recogía en el río, en el monte, y la llevó allí a la hacienda, y el amo ni se dio por entendido, porque recuérdese, y voy a hacer el resumen, la práctica del malongo, y específicamente en la espiritualidad congo, veía que todo en la naturaleza vivían espíritus, y eso lo hemos hablado en distintos videos aquí. ¿Veis? Yo estoy hablando aquí bien claro, bien sencillo, sin lenguajes enredados ni nada, para que usted entienda cómo empezó la práctica del palo malongo en Puerto Rico y en Cuba. Porque en Cuba pasó lo mismo. Nadie hacía cosas abiertas para que el hacendado las viera. Todo era oculto, escondido en el tronco de un árbol, debajo de ese tronco, de ese árbol mágico, escondían el fundamento, el enquisi, o lo que ellos trabajaban. Todo era secreto. Entonces, para ellos poder seguir practicando lo que ellos aprendieron, y llegaron aquí. Inganga. ¿Quién era un inganga? Un brujo. Las primeras prendas eran seres humanos que tenían el conocimiento, la sabiduría de la práctica mágica ancestral que ellos recibieron en la región del Congo. Entonces, eso es una de las cosas que todos los tatas inquimalongos que hay por ahí, excepto la rama chamalonga, porque es la verdad. ¿Qué se le inculca a las yayas y a los tatas de la rama chamalonga? Que tienen que ser inganga. Es más, la primera prenda son ellos mismos. Tienen que ser seres kundu.
tienen que ser seres mágicos. Es despertar la magia y la espiritualidad en ellos mismos. Ellos son la propia prenda. Un Tatenkisi Malongo que trabaje con esa realidad, cuando sale a la calle, tiene más de 10 a 12 entidades caminando con él. Entonces, por eso es que se habla de Inganga. O sea, la primera prenda que llegó a la isla de Cuba y Puerto Rico en el Caribe de la práctica de Malongo fue el mismo brujo que vino de las tierras del Congo. Y usted no entiende, y todos estos que están por ahí hablando cositas sin saber. Usted quiere ser Tatenkisi, la primera prenda es usted. Esa es la ese es el misterio de esta práctica. La primera prenda que debe existir es usted, si es practicante del palo y si es Tatenkisi. Entonces, por eso es que usted ve que los tatas, todos en el énfasis en la prenda, pero ellos no se han dado ellos no han ido a la espiritualidad del Congo, de los Inganga, que lo que significa es que la primera prenda, el primer ser mágico, el primer ser que trabaja con todos sus ancestrales, es uno mismo. El soy yo. Que el soy yo es un concepto metafísico, porque usted lo escucha en la escuela de metafísica, pero los congos no estaban lejos de eso. ¿Entiende? Entonces la práctica del palo, Malongo, el desarrollo de Malongo, como usted le quiera llamar, estaba enfatizado en el desarrollo espiritual y mágico de la persona. Y eso, la mayoría de las ramas se fueron por otra carretera. Estoy hablando cosas profundas aquí, que después yo voy a volver a retomar esos conceptos para que usted lo tenga claro. Mira, una de las cosas que los Tatenkisi desconocen, algunos quizás saben, otros no, aquí en Puerto Rico, que en la área de la costa noroeste de esta isla y en área básicamente de la costa, voy a hablar del área noreste de la isla, como también se da en la área sur de la isla, y las prácticas más fuertes del palo están en la área noroeste de la isla y en el área sur de la isla. Aunque hay paleros en todo Puerto Rico, pero donde están los desarrollos de las prácticas del palo se dieron mucho en la área noroeste. Vamos a hablar del área de Carolina, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo. Y entonces está la otra parte del área sur de Guayama, Salinas, Patilla, hasta Ponce. Esas áreas específicas del sur de la isla y el noroeste es que se desarrolló el palo. Y después voy a traer otros planteamientos que se están diciendo que no son correctos en cuanto cuando entró la religión yoruba. Te lo estoy diciendo ya. Para la época de la esclavitud, aquí llegó gente de la región de Nigeria, que eran yoruba, como también llegaron gente de la región del Congo. Eso te quiere decir a ti que esa gente en algún momento en su proceso de esclavitud practicaron lo que ellos sabían. Tan sencillo como eso. Bueno, vamos a hablar unas cositas. La caída de los meteoros
meteoritos, vamos a decir, meteoro no, meteorito, especialmente en las costas, los negros Congo, esclavos, decían que eso era manifestación de Nzambi. Y si había una caída de esos meteoritos cerca de la hacienda donde ellos estaban, ellos decían que eso era una manifestación de Nzambi. Eso, ¿usted ha leído eso en algún librito de eso que usted consigue en San Gogher, en YouTube? Eso también pasó en Cuba, lo más seguro. Porque el negro esclavo Congo quería ver respuestas de Nzambi, respuestas de sus ancestrales. Y una de esas respuestas de los ancestrales era la caída de meteoritos o de piedras que caían desde el espacio. Porque la mayoría de esos meteoritos o piedras caían en el mar, pero algunos caían en la costa. Pero para esos negros esclavos Congo era una manifestación de Nzambi en Congo. Entonces, en las investigaciones que yo empecé a realizar, me percaté la presencia del árbol de la ceiba. El árbol de la ceiba es un árbol respetado en la santería, respetado en la práctica del vudú de la 21 división y respetado en el palo. Básicamente en el palo se entiende que el árbol de la ceiba es donde viven los espíritus de nuestros ancestros. Y otro palo que aquí en Puerto Rico básicamente es reconocido y que se ve mucho y se sembró mucho como decoración en Puerto Rico y en Cuba también, es la palma real. No es una palma normal y convencional. Obviamente esa palma está relacionada con la práctica de Nsasi 7 rayos. Y hay hasta partidos políticos que utilizaron la palma real aquí en Puerto Rico. Entonces, cuando tú vas veía una gran cantidad de ceiba, gran cantidad de palmas reales donde hay estos árboles en cantidades, ahí posiblemente tú te encuentres cosas extrañas cerca de esos árboles, específicamente algún tipo de trabajo mágico. Incluso actualmente hay practicantes del palo que hacen trabajos, han continuado esa tradición de colocar trabajos en la sombra de la ceiba o incrustado. Por ejemplo, cogen un muñeco, cogen alguna carga, algún tipo de trabajo espiritual y lo incrustan en el tronco del árbol. Eso es importante que usted lo tenga presente. O sea, que el árbol en la práctica del palo malongo tuvo un rol importantísimo para que esa práctica espiritual no se pudiera extinguir. Así que ese detalle téngalo usted presente. Lamentablemente la arqueología que se desarrolla en Puerto Rico pues no ha entrado a investigar estos detalles que le estoy diciendo. Si tuvieran gran interés, se iban a encontrar grandes cosas enterradas debajo del árbol de la ceiba. Incluso el árbol de la ceiba es un árbol que puede, hay árboles hasta de 100 y pico y hasta de los árboles que puede pasar más de 100 años ahí o más. Un árbol que se ha estudiado mucho en la botánica.
y un árbol que crece rápidamente sus raíces. Así que voy a entrar ahora a mencionar los árboles mágicos. Número 1, ya le mencioné la ceiba, el laurel, le mencioné también la palma real, el flamboyán. El flamboyán está vinculado con Ensasi 7 rayos, el palo de jobo, la caña de azúcar. Yo le pregunto a ustedes y le pregunto a los ganguleros de Cuba y de Puerto Rico, ¿ustedes han visto que un tatanquisimalongo entierra un pedazo de caña de azúcar dentro de la prenda? Hay una razón por qué yo cojo un pedazo de caña de azúcar y lo entierro dentro de una enganga. Pero no te voy a decir el misterio porque yo hago eso. Así que les dejo a ustedes que hagan las indagaciones. ¿Por qué es que se hace eso? Hay prendas que utilizan la caña de azúcar como de palo de fundamento. Porque no es palo Ramón, palo Caballero, palo Jalajara también. Entierran una caña de azúcar. Denle, reflexionen, analicen por qué es que hacen esto. Segundo, la palma de coco también, y la almendra de playa, que está más vinculada con Mamacalunga. Otros árboles mágicos que se utilizan, pero esos son los que específicamente que pueden haber cosas escondidas: la ceiba, el laurel, palma real, flamboyán. Esos específicos, esos 4, pueden haber cosas, trabajos mágicos ahí, milenarios ahí. Milenarios no, de cientos de años, porque la esclavitud no. Entonces, ya yo les mencioné que cuando ellos hacían trabajos mágicos, pues se escondía dentro del tronco del árbol, se enterraba debajo del árbol, se guardaba en la loma, en el río. O sea, recuérdate que para el esclavo descendiente del Congo, en todo estaba presente el espíritu, el Enquisi. Y ellos visitaban todas las áreas del monte, desde el río, y obviamente no frecuentaban mucho la costa, pero sí el río, y sí la vegetación, el monte, por lo que yo hablé incluso de buscar frutos, vegetales y todo eso para la cocina del hacendado, porque de algo tenía que comer el hacendado, y la cría de animales también, que eso es otra cosa. Voy a tocar un poco el aspecto de la piedra matari. El matari con punta o redonda tenían unos usos específicos para aquella persona que conocía de la magia congo. Y como yo les mencioné al principio, a mediados de este video, las piedras no levantaban sospecha a los hacendados, porque era algo que se veía frecuentemente en su diario vivir. Por lo tanto, ellos empezaron a trabajar fundamentando las piedras, y de ahí es que viene el desarrollo de los matari.
Hay mataris de protección, hay mataris de fundamento. Cada casa, pues, hay casas que tienen un entendimiento más profundo de lo que es un matar y hay otras que no lo tienen, porque eso yo me he percatado eh, eh, hablando con otras personas de otras casas del palo. La cuestión es que el uso de la piedra en otras tradiciones religiosas que no es la africana está bien presente. Un hallado mío los otros días encontró que en la India había algún tipo de culto con piedra, pero eso es lo más. Cualquier práctica espiritual religiosa en cualquiera de las regiones del mundo que se utilice una piedra como un objeto espiritual o religioso, eso te quiere decir que eso es una práctica ancestral. El uso de una piedra de por sí es una práctica ancestral. Y él se sorprendió que en la India había rituales con piedras. Hasta en el mismo cristianismo lo vemos cuando Jesús le dice, ve una piedra y dice, Pedro, tú eres piedra y ahí yo edificaré tu iglesia. Míralo, hasta la importancia que Cristo le da a la piedra. Que le dice a Pedro piedra. Piedra de edificación. Eso es un matari. Una piedra de edificación en el palo. Estamos edificando, estamos estableciendo algo en un lugar. Sea para bien, sea para mal. Sea para protección. Sea para derrotar a los enemigos. Para algo nosotros ponemos un matari en una casa. Esa es la realidad. Un video bien profundo de lo que estamos hablando aquí. Y ahora quiero entrar en la parte del inganga. Vuelvo a resaltar ese aspecto. Antes de usted ponerse a hacer prenditas o inganga, recuérdese que el Congo, la práctica mágica del Congo, malongo, la existencia es que usted sea inganga, que usted sea una prenda, que usted sea un ser mágico, un ser que pueda utilizar todas sus fuerzas espirituales y establecer una comunicación con los seres, con sus ancestros, con su cuadro espiritual, y eso lo va a hacer un ser diferente, distinto a todos los demás. Esa magia no la tiene la yoruba, porque los yoruba y todo el que está iniciado en santería depende del visto bueno de los orichas. Aquí es que tú tienes la fuerza que la primera prenda que Nsambi quiere ver es tu ser. La primera prenda que Nsambi quiere ver es tu ser, pero tu desarrollo de tus facultades espirituales. Esto es bien profundo. Ningún tatita de estos que hay por ahí va a entender eso. Inganga, tú eres, antes de hacerle una prenda, tú tienes que ser prenda de Nsambi. Esa es la verdad. Te estás engañando a ti mismo, porque si tú no te visualizas como una inganga, como una prenda en sí, usted está perdido en esta práctica espiritual. Esa fue la verdadera prenda que llegó a Cuba. No la historieta esta de las 8 prendas que fueron a las distintas provincias de Cuba. Eso es mentira. Eso es mentira. Ninguna prenda puede llegar a Cuba en esa época de la esclavitud. La verdadera prenda es usted. Si usted es practicante del palo, usted está Tankisi o Yayankisi, que déjame explicarte algo. Escuché los otros días un tata diciendo que no se le puede llamar Yaya porque tiene que ser Yayi. Eso no cambia en nada eso. Yaya, el palo Yaya es un palo de fundamento, punto. ¿Cuál es el problema? Que él se llama, incluso la Yaya es un fundamento en sí, igual que el inganga
Y la enganga es un fundamento, la yaya es una enganga, es un fundamento también. Es una prenda en sí mismo. La mujer también participa de esa, de, de, de esa magia también. ¿Dónde está usted? Está la enganga y está la yaya. La yaya también debe ser una prenda también. Usted se le olvidó, por como hay tatas que todavía están, la polaridad positivo y negativo, ya eso está dentro de nosotros, dentro de los seres humanos, eso está corriendo. Eso de que si no te puedo rayar porque hay una yaya, porque no hay yaya, ya, es que las polaridades, desde que usted nace, usted tiene esas polaridades. Eso es una excusa barata para no llevar un ritual. ¿Por qué? Porque usted no conoce la constitución del ser humano, no conoce la cosmología Congo, no conoce de que todo lo creado en este universo, todo para que pueda existir, tiene que haber dos polaridades, positiva y negativa. Y si usted lee libros esotéricos como el principio de Thorne, la ley de Thorne, pues usted va a saber que eso es una de las leyes fundamentales en este mundo que nosotros vivimos. La polaridad es necesaria que exista. Así que la yaya, para que una yaya en Kisi tenga la fuerza espiritual que se espera, porque todos ellos siempre están enfatizando que el poder esté en una prenda externa. La primera prenda que tiene que trabajar es la de usted, la interna. Y eso no es nada del otro mundo, porque Cristo hasta para practicar lo que se llama la religión cristiana, Cristo te dice que el reino de Dios hay que construirlo primero, no afuera, sino adentro. O sea, que lo que te está diciendo que el palo, en el caso del palo, el palo es una alquimia espiritual, es un trabajo interno. Más que hacer, si usted se pone a hacer una prendita y usted no reconoce que usted es una prenda, que en Zambi lo que quiere ver en usted es una prenda, que usted es una prenda interior, que tiene que tener una prenda interior, usted está perdido en esta religión. Usted no sabe ni lo que está practicando. Hay que poner los puntos en la guía. La primera prenda es usted. Y por eso es que esta religión ha crecido tanto en Puerto Rico y en muchas partes del mundo, porque esos negros descendientes del Congo eran prendas en sí mismos. Esos brujos congos eran prendas en sí mismos y dieron ese conocimiento a mucha gente de forma verbal, y después los sucesores y los que siguieron con la tradición de esta práctica de la religión Congo, que es mucho más profunda de lo que la gente se cree, que esto es prendita y bobadas. Aquí esto es mucho más profundo. Aquí se trabajan con fuerzas no de la naturaleza nada más, como que si las fuerzas de la naturaleza, que si no, las fuerzas del cosmos. Si no hay fuerzas del cosmos, aquí no hay fuerzas de la naturaleza, papá. Recuérdate que todas las explicaciones de la creación del universo, se habla todo que todo surgió en el cosmos, y todavía ustedes están que se quedaron en la tierrita mirando el mar, la tierra. Eso no vino de la nada, eso vino de una fuerza mayor del cosmos, y se llama Malongo, y que es Malongo es la mano creadora de Nzambi, del Dios Altísimo. Pero vuelvo y insisto, usted tiene una enganga y usted atiende a su enganga, y usted no trabaja con su enganga interior, olvídese, usted está perdido. Esa es la realidad. No puede crecer una ganga exterior si no hay una ganga interior. Tiene que haber un desarrollo espiritual dentro de la persona.
La persona tiene, en esta religión tú tienes que ser prenda. Por eso la palabra Congo, inganga, es muy distinto a inganga. Inganga porque es interior. Estoy tirándolo en aguas profundas aquí. Esto, vamos a dejarnos de hacer bobadas, videos bobos ahí en TikTok y hablando bobadas. Eso es bobada. Si usted es un tata en Quisimalongo que no se conecta con las fuerzas del cosmos y por ende no reconoce que esas fuerzas del cosmos no crece la naturaleza. Todas las fuerzas naturales están basadas en unas fuerzas cósmicas. Y si usted no tiene conciencia de eso, usted está perdido. Y si usted no tiene conciencia que primero tiene que crecer una prenda interior en usted para entonces hacer otra prenda. Ese es el secreto de Malongo. No cancioncitas, bobadas de brillumba que se ponen a cantar bobadas por ahí. No, esa es la verdad. Eso es un análisis profundo de esta práctica. Y yo creo que muchos de los tatas que están viendo este video nunca han escuchado eso. De que tienen que ser prenda. La prenda interior tiene que empezar por uno. El Zambi quiere que usted sea una prenda interior antes de ser una exterior. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar con su propio espíritu. Y cuando usted brega con su proceso de su prenda interna, y usted va a estar en sincronía con la prenda externa, con ese muerto que vive ahí. Porque usted está caminando en la misma frecuencia de ese muerto. Eso es profundidad en esta religión, no bobadas por ahí que usted está viendo. Vamos a hablar las cosas como son. El palo es algo mucho más profundo que lo que vemos aquí, que si de hacer maldad y 20 cosas. No. O es que ustedes están perdidos. Ustedes se desconectaron de los principios elementales y básicos de palo malongo. Se desconectaron y le llaman malongo a lo que no es. Malongo básicamente, en palabras del mundo esotérico, es una alquimia espiritual basado en la práctica de la naturaleza. Sencillo, sin mucho bantú, ni kikongo, ni palabras extrañas, ni canto, ni toques de tambores, ni nada por el estilo. No saben ni tan siquiera la cosmología Congo, cómo trabajan las fuerzas espirituales. No saben nada. Todo se basa en una prendita. Todo el mundo quiere tener lucero. Todo el mundo quiere ver lucero. Lucero es una representación del cosmos, señores. Entonces todo el mundo quiere tener lucero. Si usted supiera lo que es un lucero, estamos hablando de palabras mayores. No estamos hablando de luceros construidos como si fueran el ecuá. Todo el mundo con luceritos y bobadas. Que si luceros espirituales. Vamos a dejarnos de eso. El fundamento de Lucero Mundo es un fundamento fuerte. Pero no es que usted lo fundamente como si fuera un ecuá. Eso tiene que tener materiales altamente energéticos para conectarse al astral. La carga es lo que hace un lucero. Si no hay una carga con los elementos que representan al lucero, eso no va para ningún lado. Lo que vas a tener es un elecua. Y he visto que me presentan un lucero con un coco que le meten un Winston o un cigarrillo para que fume. Eso no es ningún lucero. Entonces, pues, esas son las cosas que tú estás viendo por ahí. El verdadero palo malongo implica que el Tata en Quisimalongo tiene que ser
tiene que trabajar con su prenda interior, con su espíritu, con su ser interior. Hay una alquimia espiritual. Esta religión, mire, señores, esta religión es profunda. Esto no es juego de niños. Esto no es que si voy a hacer bien, que si voy a hacer mal. No, no. Esto es una conexión con el Creador. Pero no tiene que ver nada con libritos, papá. Tiene que ver con un trabajo interior que usted tiene que hacer. Para usted ser una prenda, igual que la prenda que usted tiene externa. Y que esas dos, la prenda externa y la interna, estén integradas en una sola. Y si eso es así, usted es un tata que no hay nadie lo va a virar para atrás. Usted va a estar con una fortaleza contra cualquier enemigo. Esto es profundo. Esto no es el lenguaje de tata, porque usted no se mete a hablar en los en vivo de TikTok. Si lo que están hablando es un palo que está desconectado de las fuerzas cósmicas, un palo pueblerino ahí que no tiene ningún sentido. No es un palo, no. La verdadera práctica del palo es mucho más profunda de lo que ellos están hablando ahí. No entienden, no comprenden que el espíritu es una energía, que no son ni una caravela ni 4 pedazos de hueso. Es una representación física de ese espíritu que vivió ahí. Pero el espíritu es una energía. Todavía hay gente, ay, que sí, prenda espiritual. Prenda espiritual es todo lo que tenga, con carabela o sin carabela. Si ahí vive un espíritu, eso es una prenda espiritual. Vamos a dejarnos de bobada. Como si el hueso del muerto pueda darle fuerza. Usted puede meter todo el osario del cementerio, usted no va a prevalecer en una batalla. Porque si no tiene energía viva, eso no va para ningún lado. Y ya hemos visto gente que se ha ido para Campo Finda, para Plaza Lirio, y se ha ido para la isla más lejos del Pacífico. Porque eso no le da fuerza a un muerto de fundamento. Y no me importa un pepinangolo, lo que ustedes pueden llamarme como ustedes quieran. Yo he estudiado esto con una profundidad. He leído escritores del Congo que han hablado de esta práctica. Y tengo libros que se los puedo recomendar si quieren. Y libros que se han escrito sobre la escritura Congo. Yo no vengo a esta religión como un muchacho que el padrino le leyó una libretita y le dijo vete para el palo. No. Yo le puedo presentar una variedad de libros que yo tengo aquí. Yo tengo una bibliografía extensa y tengo información inédita que ustedes ni se imaginan. Pero el palo que usted practica no tiene ni la más mínima pizca de malongo, para nada. Porque si no hay un trabajo interior, no hay una alquimia espiritual, que eso no es un concepto esotérico, un concepto que aplica a todo, tanto al cristianismo como al palo, a cualquier tipo de práctica espiritual, hasta a la yoga. Alquimia que dejar básicamente, como decía San Pablo, dejar el hombre viejo para convertirte en hombre nuevo. Pero el hombre nuevo implica que es un hombre con mayor vibración, con mayor frecuencia y con mayor energía. De eso que se trata esto. Cuando usted está cuando usted es una persona armoniosa, su nivel vibratorio es alto, energético, y no hay brujería que entre por ahí. Pero si usted tiene baja vibración, baja energía, baja autoestima, usted es carne de cañón para cualquier brujería que se tire por ahí. La autoestima es
una vulnerabilidad para cualquier trabajo de brujería, de magia negra. Y si usted tiene una alta vibración, una alta energía, y usted está armonizado, y usted tiene una comunicación profunda con sus seres que la acompañan, con su cuadro espiritual y con sus guías protectores y guías de instrucción espiritual, no hay quien se lo lleve a usted. Hay paleros de paleros. Y una de las cosas que pasa en estos momentos es que lo que he hablado en este video, para muchos de los practicantes del palo, para el que le dé cráneo a lo que yo estoy diciendo, dicen, eso yo nunca lo he escuchado, pero me parece que es fundamental. Otros dirán, ay, ese tátaro que es un sancochero. Sí, sancochero, porque te estoy diciendo a ti que usted tiene que ser su propia prenda, que esto no es una religión de hacer un fundamento, esto es una religión que tiene que haber una transformación espiritual, y que el palo no es para hacer maldad nada más, el palo es para hacer cosas de bien. Y tenemos que romper con esa imagen de que el que practica el palo es para fastidiar a las personas. El palo es una energía que se puede utilizar y podemos hacer cosas maravillosas en las personas que están alrededor de nosotros. ¿Ustedes quieren seguir con esa imagen de que yo practico el palo para fastidiar a las personas? Tú estás haciéndole un flaco servicio a esta práctica espiritual. Porque la primera inclinación de Nsambi es el bien. Como también hay la opción de hacer el mal. Pero usted sabe las bendiciones que usted recibe cuando usted hace bien. Pero busque en Cuba cuántos tienen prendas en Doki y en dónde están. Están en Plaza Lirio o en Campo Finda o en el cementerio, abandonados, o se murieron encima de la prenda en Doki. Usted decide cómo usted quiere practicar esta religión. Si usted la practica para bien, su vida se va a alargar, va a acercar más espíritus de luz a su vida. Porque si usted trabaja para maldad, ¿qué espíritus van a venir a su vida? Espíritus de maldad. Pero si usted trabaja para bien, van a acercarse espíritus de bien. Así que espero que este video no es para escucharlo una sola vez. Este video es para escucharlo 1, 2, 3 veces y entrar en una profundidad de lo que yo estoy hablando. Esto que estoy hablando, yo estoy llevando a ustedes el nivel de escalera. No voy a zumbarlos, a traerle conceptos bien profundos. Ya yo entiendo que es el momento de hablar de estas cosas. Así que nada, salam aleikum, aleikum en sala, y que Nsambi le acutare y le proteja.